Bendiciones tengan todos mis hermanos queridos, todos los hermanos en la fe en Cristo Jesús, los embajadores y todos aquellos amigos de las redes sociales. Este es un medio que ha sido de mucha bendición para mucha gente, que lo ha sabido aprovechar para bien. Y para todos mis familiares, toda la familia, por parte de mamá, de papá, donde quiera que se encuentren, desde acá les envío un saludo fraternal, un beso, abrazo para todos. A mi papá que está allá, mi padre querido, que lo saludo desde Colombia, se encuentra allá en Venezuela. Muchas, pero muchas bendiciones a mis hermanos, mis tíos, primos. Y acá desde Cartagena, exactamente Bayunca, Colombia. Muchas, pero muchas bendiciones. Aquí estamos nuevamente en una transmisión más de la palabra del Señor, compartiendo la palabra de Dios. Y seguimos con una serie que iniciamos hace varias semanas que se llama Cuida tu iglesia. Dicen, hemos aprendido que la primera iglesia que Dios pone a nuestro cuidado es la familia, el hogar. Ese hogar que Dios te dio a ti y a mí, padres de familia. Tenemos una gran responsabilidad con el Creador, una gran responsabilidad. Él nos coloca en nuestras manos hijos y esa es la primera iglesia que Él demanda que cuidemos, que instruyamos en la palabra a esos pequeños para que cuando sean viejos no se aparten del camino de la fe en Cristo Jesús. Seguimos con la serie Cuida tu iglesia. Ahora refiriéndonos a los dos campos. Iglesia, hablando del término biológico, iglesia, hablando en términos espiritual. Vemos que por lo general el conflicto que se presenta en cada iglesia es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes. Cada vez que usted y yo tenemos conflictos en la iglesia, hablando en el ámbito espiritual, esa iglesia por la cual Cristo derramó su sangre, murió en una cruz, y todo el que lo reciba, lo acepte como su único Señor y Salvador, viene a ser parte, miembro de la familia de Dios, viene a ser parte de la iglesia de Dios a nivel mundial. En todo lugar donde haya un hombre, mujer, grande, pequeño, rico, pobre, cualquier raza, cualquier color, donde hayan aceptado a Cristo como su único Señor y su único Salvador, déjame decirte que ahora eres parte de esa gran iglesia por la cual Cristo va a venir por segunda vez. Y algunos que partan de esta tierra antes que Cristo regrese nuevamente, allá nos encontraremos. Se van primero que nosotros a esas mansiones celestiales que Cristo preparó para todos nosotros. Pero lo que quiero decir en esta oportunidad es que cuando hay conflictos dentro de esa comunidad cristiana o esa iglesia, ese grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo Jesús llamado iglesia, cuando se presenten conflictos, recuerda que eso es señal de que nos estamos enfocándonos en cosas menos importantes. ¿Por qué? Porque mientras estamos distraídos con el problemita de que no me saludó, de que me miró maluco, me miró feo, de que el pastor ya no me saluda, ya no me visitan, hablaron mal de mí, el otro cayó en pecado, y empiezan una serie de pleitos y conflictos malos entendidos que generan un ambiente muy triste y muy incómodo dentro de esa comunidad cristiana.
esas pequeñeces, y en otro pasaje de la Biblia le llama zorras pequeñas. Las zorras pequeñas son esas pequeñas ofensas, esas pequeñas molestias de los disgustos, de malos entendidos, que empiezan de a poco, y si no se arreglan a tiempo y antes que el sol se ponga sobre el enojo, como dice la Escritura, si no se atiende a tiempo y no se resuelve a tiempo, el diablo va a tomar lugar, y por ahí empiezan los grandes pleitos y hasta las grandes divisiones en el cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia. Lo que la Biblia llama discusiones necias, a esas pequeñeces, al estar arreglando pleito, problemas entre los hermanos, la Biblia le llama discusiones necias. Cristo no murió por nosotros y no nos llama a su iglesia, a su novia, para que estemos peleando los unos entre nosotros mismos. Él nos llama con un propósito, para que la iglesia se convierta en instrumento en sus manos para seguir salvando a muchos, para rescatar a muchos, para que también hagan parte de esta gran familia, la familia de Dios. Surgen estas pequeñas discusiones, surgen a través de muchas imperfecciones que hay en cada miembro de la congregación. En cada congregación tenemos diferentes personalidades y por lo tanto cada persona con sus diferencias, sus defectos, y todo el mundo quiere que todos se parezcan a todos, y eso es imposible. Eso genera molestias y hasta causan divisiones. Dice que las interpretamos a esas diferencias de personalidades, las interpretamos como aquellas cositas, por decirlo así, aquellos pequeños problemitas que empezaron con una palabra, eso se vuelve tan grande como una bolita de nieve. Las grandes tormentas y avalanchas de nieve en los lugares donde hay nieve tienen la experiencia que una avalancha cuando se derrite, cuando se derrumba una montaña de nieve, todo empezó con una pequeña fisura, y esa pequeña bolita de nieve que viene bajando por la montaña, entre más va rodando, va aumentando el tamaño hasta convertirse en una gran roca inmensa de nieve, que cuando cae acá abajo en las faldas de esa gran montaña de nieve causa desastre. Así pasa con los malos entendidos en las congregaciones. Todo empieza con una tontería, con una ofensa, hasta causar grandes divisiones en una iglesia. Y dice que si nos concentramos en amarnos, por el contrario, si nos concentramos es en amarnos, como dice la Escritura, Dios nos manda es amarnos los unos a los otros. Ámense, amen a los otros, a los demás, como se aman a ustedes mismos. Amen hasta a sus enemigos. Hay otra palabra que dice, es necesario que entre ustedes, hablándole a la iglesia, hayan choques. Es necesario que hayan algunos pleitos, choques, diferencias, pero es para que nos amemos más y para que podamos crecer el uno con el otro, podamos superar los procesos en los cuales Dios nos mete. Para yo poder amar a otro, tengo que pasar también por momentos de dificultad con la otra persona para saber si en verdad mi amor
es verdadero hacia la otra persona. Porque sabroso es amar a otro cuando te ama, cuando no has tenido ninguna diferencia con esa persona. La Biblia dice, el Señor dice, si amas nada más a los que te aman, si tratas bien nada más a los que te tratan bien, ¿qué diferencia hay entre tú y un impío? ¿Qué diferencia hay entre el Hijo de Dios y una persona que no teme a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Si aún los hijos de Dios vamos a amar es a los que nos aman y vamos a odiar a los que nos odian, ahí no hay ninguna diferencia. Cristo nos manda hasta amar a los enemigos, porque ahí es donde se ve el verdadero cristiano. El amor que pasa por pruebas de fuego y es probado como el oro, que entre más candela lleva, es más brillante porque es original. Pero si no brilla y pierde el brillo y se pone oscuro, entonces era un oro falso, era una pieza falsa, no era de oro nada. Entonces el amor también tiene que ser probado como el oro. Y todo cristiano tiene que ser probado, y las pruebas más fuertes van a ser con los que están adentro en la casa a nivel de hogar, que es la primera iglesia, y también dentro de la otra casa a la cual pertenecemos, que es la familia iglesia. Ahí dentro es donde va a ser probado nuestro amor, para ver si es genuino o si es solamente mientras me tratan bien. Bueno, entonces seguimos. Dios nos manda es amarnos y en cumplir los propósitos de Él. El resultado de esto, si nos amamos como Dios nos manda y si cumplimos con sus propósitos. ¿Con qué propósito Dios te llama a ser parte de su familia? Una pregunta te hago a ti, mi hermano, que me estás escuchando, a usted, hermana querida, pastor que me escucha, líder. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te rescató y te tiene ahí en esa congregación? Si cumplimos los propósitos de Dios y nos amamos, nos soportamos, el amor, como dice Corintios, dice, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. No busca nada más el bien de la persona, sino el del otro. No solamente amo y hago las cosas por mi conveniencia, no, eso no es amor. El amor es hacer las cosas para conveniencia de los demás, más que por conveniencia nuestra. Porque lo contrario es egoísmo. Y Dios a los egoístas es igual que el orgulloso, los mira de lejos. Entonces, dice que si cumplimos con los propósitos por el cual Dios nos llamó, nos rescató y nos amamos los unos a los otros, el resultado de esto va a ser armonía. La armonía. Y Pablo hace un ruego, una súplica. En 1 Corintios 1:10 dice así: les suplico, mira eso, Pablo suplicándole a los hermanos. Es como decir, tu pastor te está suplicando a ti, hermano que me escuchas, hermana querida. Es una súplica de un pastor que quiere presentarle una iglesia a Dios. Cuando Dios llame a cuenta al pastor por la iglesia, Dios recomienda que el pastor no lo haga quejándose, porque no saca ningún provecho de eso, sino más bien gozoso pueda presentar una iglesia que en verdad obedeció a Dios, en verdad se humilló, en verdad cumplió con los propósitos del llamado el cual Dios le hizo, y no una iglesia de pura queja. Entonces, Pablo hace una súplica diciendo en el verso 10 del primer capítulo de 1 Corintios: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Mira eso. Pablo, el apóstol Pablo,
le ruega a los hermanos en la fe en Cristo que por amor a Dios, que por amor a nuestro Señor Jesucristo, ¿tú amas a Jesucristo? Una pregunta. Si tú amas a Jesucristo, atiende este llamado, atiende esta súplica. Que por amor a nuestro Señor Jesucristo, a ese Jesucristo por el cual tú dices que es tu Señor y tu Salvador, ese Jesucristo que tú dices que es tu sanador, que por sus llagas eres sanos, a ese Jesucristo que te ha cuidado como a la niña de sus ojos, a ese Jesucristo que te ha librado de la muerte y te da la vida eterna para que no termines la eternidad en un lugar llamado el Hades, a ese Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por amor a ese Jesucristo, dice Pablo, por amor a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, le pide Pablo que todos vivan en armonía y que no hayan divisiones entre ustedes, no hayan divisiones. Las divisiones dañan la armonía dentro de la iglesia de Cristo, sino que manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. En vez de estar perdiendo el tiempo con pequeñeces, con tonterías, porque Dios le llama a discusiones necias. Estamos perdiendo muchas veces el tiempo peleando entre nosotros mismos y el propósito de Dios abandonado. Tenemos el llamado, el propósito de Dios tirado. Pablo ruega que por favor manténganse unidos, dejen toda división, manténganse unidos entre ustedes en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida en Cristo Jesús? Ahora, ¿y cuál es el propósito general de la iglesia donde tú perteneces? Cada iglesia tiene una visión general y la visión está compuesta por diferentes propósitos y siempre hay un propósito principal en cada iglesia, guiado por el Espíritu Santo y basado en las Escrituras. Prestemos más atención a esa visión de nuestra iglesia. Trabajemos más para cumplir con la visión de la iglesia y se cumplan los propósitos de Dios en nuestra iglesia, que en vez de estar estorbando para que muchas veces no se cumpla ese propósito de Dios en la iglesia. No seamos estorbo en la iglesia, seamos instrumentos en las manos de Dios para que se cumplan los propósitos de Dios en tu iglesia, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país y en las naciones del mundo. Como va la iglesia, va la familia y va la nación. Como va la familia, va la iglesia, dice alguien. Y como va la iglesia, va la nación. Así como en una casa, muchas veces hay diferentes pleitos y discusiones, también suceden en las iglesias. Y así también pasa en el mundo secular. Si la iglesia de Cristo cumple con su rol en la tierra, con su propósito, la nación cambia, la familia mejora y el propósito de Dios avanza. Entonces, sé realista con tus expectativas. Cuando descubrimos cómo es que Dios quiere que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos al ver la realidad de la iglesia. Pero cuando descubrimos cuál es el verdadero propósito de Dios con tu vida y con la iglesia, que está enfocada más bien en la comunión. Toda iglesia que practica una verdadera comunión como Dios manda, la realidad de la iglesia cambia. Pero si la realidad de la iglesia es otra, donde hay puro pleito, pura división, pura contienda, y nos ponemos a mirar, son los pleitos, los problemas, eso tiende a desanimarnos. Entonces, debemos amar a la iglesia y pensar en ella más que en sus imperfecciones. Pensemos más en la iglesia con amor y cuál es el propósito de que Dios tiene con la iglesia antes de estar mirando los defectos solamente.
Dice, anhelar lo ideal y criticar lo real es señal de inmadurez. Desear una iglesia perfecta, una iglesia sin pecado, eso es el ideal que todo pastor quisiera y todo cristiano quisiera, estar en una iglesia donde no hayan pleitos, discusiones, que todo marche al 1000%. Ese es el ideal, pero sabemos que por mucho que querramos ese ideal, 100% no se va a cumplir, porque mientras que hayan diferencias de personalidades, diferentes caracteres, diferentes temperamentos, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. Y si nos ponemos a criticar en vez de orar y de trabajar para mejorar, si nos ponemos a criticar, eso es señal de inmadurez. Toda persona que se pone a criticar su iglesia, la iglesia donde está, por los diferentes problemas que hay, y no trabaja por ser instrumento para resolver los problemas, sino que se pone a criticar y a criticar, por lo menos ora. Pero si solamente se va a criticar, esa persona es inmadura. Esa es señal de inmadurez. Y si uno se conforma con la realidad en vez de esforzarnos para alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La otra es que si usted se conforma, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. Y entonces se acomoda y acepta que sigan pecando la gente, que sigan los pleitos, que sigan los problemas y nadie hace nada. Eso es un estado, la iglesia entonces cae en otro estado, en un estado de complacencia. Entonces, tienden a complacer a todo el mundo para que la gente no se vaya de la iglesia. Y el Señor nos manda a exhortarnos los unos con los otros. No a insultarnos, a exhortarnos. Exhortar quiere decir corregir, animar. El pecado se corrige, no se alcahueta. No seamos alcahuetes de pecado. No se patrocina el pecado. Con tal de que la gente no se vaya de la iglesia, entonces aceptamos todos sus pecados y aceptamos todos sus errores sin decirle nada. No, Señor. Porque Dios es un Dios de justicia. Y Él aborrece el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y en una iglesia donde no se corrige el pecado, está mal también. Entonces, no vamos a pensar todo el amargarnos la vida y a concentrarnos en pecados y en estar arreglando pleitos. Vamos a corregir el pecado, pero sin descuidar el propósito de Dios en nuestra vida y sin descuidar la visión de Dios para con la iglesia. Sin dejar de hacer lo uno por lo otro. Agrademos a Dios en todo. Habrá creyentes que te van a traicionar. Óyeme bien. Hay cristianos hasta de años, quizás más antiguos que tú y que yo, que nos van a traicionar. Pero te tengo una noticia, tú que me escuchas. Hay gente que te va a traicionar, aún de la misma iglesia, así como en tu casa. Que esas son las heridas que más duelen, las que nos hacen los seres más queridos, los que están más cerca. Que el vecino, que el amigo hable mal de ti, vaya y venga. Lo perdonamos y Dios los bendiga. Pero que nos traicione sangre de nuestra misma sangre, hablando de un ser querido. O que nos traicione un mismo hermano de nuestra misma iglesia. Eso duele y duele fuertemente. Esas heridas son muy profundas. Pero aunque te traicionen, aunque te decepcionen, aunque te defrauda alguien, no es excusa, óyeme bien, para que no tengas comunión con ellos. De todas maneras, sigue siendo tu mamá, aunque te defraude. De todas maneras, sigue siendo tu hijo, aunque te traicione. Y no puedes dejar de amarlo, porque es tu familia. Así mismo en la iglesia. Aunque te traicione, es tu hermano. O he comprado con la misma sangre que tú. El mismo dueño de él es tu mismo dueño, que se llama Jesucristo.
fueron bautizados con el mismo bautizo, con el mismo bautismo, perdón, y tienen el mismo Espíritu Santo dentro, tienen el mismo Padre Celestial por papá. Por eso son razones suficientes de peso, que aunque pase lo que pase, hay que perdonar y seguir amándolos y tener comunión con ellos, porque somos de la misma familia, de la familia de Dios, la iglesia donde tú te estás congregando. Y dice, ellos son tu familia, aun cuando no actúen como tú quieres que actúen, son tu familia. Simplemente no puedes abandonarlo, así de sencillo. ¿A dónde vas a ir? Donde te vayas, a donde vayas, ese sigue siendo tu hermano en la fe. Y aún si te vas para otra iglesia, esa otra iglesia, si también es una iglesia de Jesucristo, el mismo Dios que se predica aquí, se predica allá. Donde vayas, siguen siendo la misma familia de Dios y somos hermanos en la misma fe en Cristo Jesús. Por eso que en la familia de Dios no se aceptan odios ni resentimientos, porque una persona que odia a su hermano no conoce a Dios. Porque el que dice que ama a Dios, dice en la Escritura, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, no ama a Dios nada. Porque para yo amar al que no veo, tengo que amar al que veo, dice la palabra. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Y no es fácil a veces perdonar a personas, pero es nuestra familia y no los podemos abandonar. Si en verdad somos de Dios y si hemos conocido a Dios y tenemos al Espíritu Santo dentro. Las personas, aunque dice también en Efesios 4:2, vamos a ver qué dice Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Siempre seamos humildes, amables, tolerantes, unos con otros, practicando el amor. Eso es lo que demanda el Señor que hagamos. Las personas se desilusionan de la iglesia y unos más rápidos que otros se decepcionan de la iglesia por muchas razones. Y la lista es bastante larga, óyeme bien. ¿Por qué la gente se va de la iglesia o se decepciona de la iglesia a donde se estaba congregando? Son muchas las razones, le voy a mencionar algunas. Por conflictos, por heridas, por hipocresía, por negligencia, por mezquindad, por legalismo y por otras cosas. Pero estas son algunas de la lista bien larga, porque la gente se va de la iglesia. En lugar de asustarnos y de sorprendernos, debemos recordar que la iglesia está formada por pecadores. Antes de decepcionarnos de la iglesia, recuerda, antes de que te vayas de la iglesia y alguien Dios le está escuchando a través de este medio, ¿sabes qué? Si has pensado retirarte de la congregación donde estás, escucha esta palabra. Antes de irte, recuerda que toda iglesia está formada por pecadores. Te lo digo así, lentamente, por sílabas, te lo digo, silábicamente, como dice en el castellano, en lingüística. Pecadores somos los que formamos la iglesia de Jesucristo. Mientras estemos aquí, en esta tierra, aquí somos barro, somos terrenales. Mientras que estemos en esta tierra, ninguno de nosotros estamos en cuerpo glorioso. Por lo tanto, por mucho que oremos, por mucho que leamos Biblia, por mucho que nos congreguemos, por mucho que ayunemos, el pecado siempre va a estar delante de nosotros. Y como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado?
porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo muchas veces. ¿No te ha pasado eso? Que lo que no quieres hacer, que tú sabes que no agrada a Dios, es lo que terminas haciendo en algunas ocasiones. Y si ya has superado un tanto es porque te has rendido, te has humillado en la presencia de Dios para mejorar, y te felicito. Pero déjame decirte que de alguna u otra manera vamos a pecar diariamente, hasta con un mal pensamiento, porque estamos en esta tierra y en un cuerpo pecaminoso. Lo que es que tenemos el Espíritu Santo y en comunión con Él nos ayuda a que el pecado esté frenado y no darle rienda suelta al pecado. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. Él podía salir desnudo a la calle, pero no le conviene. No conviene, porque eso va a hacer que la gente hable mal del Evangelio. Entonces, nosotros no pecamos porque no tengamos pecado en nosotros. No pecamos es porque tenemos el Espíritu Santo, al cual le pedimos ayuda, y Él nos ayuda a tener dominio propio, a controlar esa tentación, no dejar salir ese pecado y no dejarnos vencer por el pecado ni por la tentación, porque los pecados están dentro del corazón del hombre. Y es el Espíritu de Dios que nos ayuda a no darle rienda suelta. Y entre más comunión tengamos con Dios y su palabra, vamos a tener más dominio sobre el pecado y no el pecado sobre nosotros. Espero que me estés entendiendo. Y dice que somos una iglesia formada por gente pecadora, hecha de carne y hueso, de carne y hueso. Tu pastor, ¿por qué te falló? Porque él es un hombre, una mujer de carne y hueso, así de sencillo. Porque el apóstol te insultó, te hirió, porque es un hombre hecho de carne y hueso. Él todavía no está en cuerpo glorioso y va a cometer errores. Tú también cometes errores, todos cometemos errores, aun siendo cristianos. Y pecados vamos a cometer, pero el que practica un pecado sabiendo lo que está haciendo, ese no conoce a Dios. Y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a recoger, dice el Señor en su palabra. Tenemos ayuda, tenemos al otro Consolador que Dios envió, al Espíritu Santo, para que nos ayude. Para que nos ayude en todas nuestras debilidades, así como ayudó a Cristo cuando Cristo estaba aquí en la tierra. Entonces dice, incluyéndonos a nosotros mismos, desde ti y desde mí, todos somos pecadores, aun siendo cristianos. Pero somos ahora pecadores arrepentidos y que no damos rienda suelta al pecado, porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y por amor a Dios. Y porque en Cristo declaramos y decretamos y creemos que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ya no nos mandamos nosotros, ahora Cristo es nuestro amo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso también decláralo para ti que me estás escuchando. Y no vas a ser vencido por el pecado, más bien tú vence el pecado, en el nombre de Jesús. Y dice que nos lastimamos unos a otros, a veces en forma intencional y otras veces sin mala intención. Miren, muchas veces vamos a lastimar a otros sin darnos cuenta. Muchas ofensas que cometemos contra otro, muchas son intencionalmente, pero otras son sin mala intención. Así es el ser humano. Y en Cristo no somos extraterrestres, solo que tenemos ahora una ayuda sobrenatural, que es la del Espíritu Santo. Y tenemos las Escrituras, tenemos una vida nueva en Cristo, que si practicamos la palabra, se va a manifestar la nueva vida en Cristo y no la vida vieja que estaba hundida en el pecado, en los delitos y placeres de este mundo. Dice también que porque somos pecadores, por eso tenemos muchos defectos todavía. Solo que somos pecadores arrepentidos en Cristo Jesús.
Pero en vez de abandonar la iglesia, óyeme bien, necesitamos quedarnos para resolver el asunto, si esto es de alguna manera posible, en vez de irte de la iglesia por un problema que hay o que tú vistes o te causó daño a ti y a otros, en vez de irte, en vez de salir huyendo, sé instrumento en las manos de Dios para resolver ese pleito, para resolver ese problema. Y así se cumpla el propósito principal de Dios, que Dios quiere que el amor sobre todas las cosas, sobre todos los dones, que prevalezca siempre el amor entre los hijos de Dios. Y verá el mundo que cuando el mundo vea el amor de Dios en nosotros, van a venir a ser parte de nuestra congregación, aún sin tanta estrategia de evangelismo. Porque Dios añadirá los que han de ser salvos cuando el mundo vea el amor de Dios en nosotros. Y eso es posible en Cristo Jesús. La reconciliación y no la evasión. En Dios es reconciliación, no salir huyendo al problema. Es el camino a un carácter más fuerte y a una comunión más profunda, cuando en vez de irnos nos quedamos para hacer ayuda, para que se resuelvan los problemas de la iglesia y haya armonía. Eso es una señal de que en esa iglesia su gente son de carácter fuerte y de comunión profunda y verdadera. Si te divorcias de tu iglesia a la primera señal que te decepcionaron o que te desilusionaste, eso es señal de inmadurez. A la primera señal, al primer problema, abandona la iglesia. Eso es señal de que eres inmaduro, en señal de inmadurez. Para poder madurar y tener un carácter fuerte, sólido, conforme a la voluntad de Dios, hay que pasar por muchos procesos. Y los procesos más fuertes, para ver si en verdad hasta dónde está el nivel de amor que tú profesas. Dios va a permitir pruebas fuertes con las personas más cercanas, empezando por las de tu casa y también la casa de Dios, iglesia. El que se va, se voló el proceso de Dios y no va a alcanzar el llamado que Dios le había hecho. No va a alcanzar el propósito de Dios que tenía Dios con la vida de esa persona. Y no va a aguantar el peso de gloria por el cual Dios lo había predestinado. Para poder soportar aún los éxitos en el Evangelio y que no nos vanagloriemos y nos dejemos llevar por la fama y no nos olvidemos de Dios, hay que pasar primero por procesos fuertes de dolor, de traición, de soledad, con los que están más cerca, aún con los hermanos de la iglesia. A Cristo le pasó también. Sus primeros discípulos, a la primera calamidad, cuando vinieron a arrestar a Jesús, que fue el problema mayúsculo, la prueba mayúscula que pasaron los discípulos de Jesús, estando con Jesús aquí en la tierra, cuando tomaron a Cristo preso para llevarlo, para crucificarlo, abandonaron a Cristo, salieron huyendo, otro lo negó 3 veces, otros se fueron de ahí corriendo. Cristo pasó por traición, por soledad, otro lo vendió. Y así, si Cristo lo pasó, ¿quién es usted y yo para no también pasar por pruebas y procesos? Esto es de que si uno en verdad está diciendo que nos amamos, entonces Dios va a mandar la prueba. Voy a ver si es verdad. Y ahí te viene la prueba. Porque en Dios no solamente es palabra, sino acción. Dios tiene cosas que enseñarte y a los demás también.
Además, es imposible huir hasta encontrar la iglesia perfecta porque no existe. Es imposible que tú huyas buscando iglesia perfecta porque no la vas a encontrar. Además de esto, dice que todas las iglesias tienen sus propias debilidades. No hay iglesia, por muy grande, una mega iglesia, o por muy pequeña, una iglesia de 10 miembros, porque donde hay 2 o 3, ahí está Cristo en medio, esa es una iglesia. Puede ser la iglesia pequeña de 5 miembros, hasta la iglesia, la mega iglesia de 5 millones de miembros. Sea cual sea el tamaño de la iglesia, no hay iglesia que no tenga debilidades. Todas tienen sus debilidades y sus propios problemas. Pronto volverás a sentirte otra vez a donde te vayas. Nuevamente te van a traicionar y nuevamente vas a pasar por problemas, porque no es la iglesia, no son los hermanos, es Dios que permite esas circunstancias y esas situaciones para procesarte, para que madures, para que no estés poniendo la mirada en la gente, sino que pongas la mirada en Dios, que nunca pecó. Decídete a animar más que a criticar. Siempre es más fácil salir huyendo al compromiso y hacerse a un lado para disparar dardos contra los que trabajan que participar y contribuir sinceramente en los asuntos de Dios. Es fácil criticar. Los toros desde la barrera es sabroso verlo, pero métete allá adentro, en la arena. Baja allá a la arena, donde está frente a frente con el toro. Porque es fácil desde el balcón. Es fácil decir, oye, ese torero no sirve. Es fácil acá en un estadio de fútbol, cuando está sentado allá en la banca, allá en las gradas. Es fácil criticar a los futbolistas. Es fácil decirle, oye, ese tipo es malo. Tenía ahí cerquitica para hacer el gol y no lo hizo, no sirve. Es fácil criticar, pero ponte en los guayos de ese futbolista para que veas que no era nada fácil como tú pensabas. Es fácil criticar, es la posición más fácil que muchos asumen de criticar, pero difícil es asumir un compromiso en que seas parte de la solución de los problemas de esa iglesia. Romanos 14:4, y vamos terminando con esta parte de hoy. Romanos 14:4 dice así: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Quién eres tú?, te pregunta el Señor. ¿Quién eres tú, quién soy yo, para criticar el siervo ajeno? Si se cae o si se levanta, ese es el problema de su Señor, de su amo. ¿Quiénes somos nosotros para criticar al hermano? Para criticar a ese apóstol, ese pastor, si cayó, si falló, si cometió un error. ¿Quiénes somos para criticar? En vez de criticar, ahí es que orar, porque ese problema de ese siervo con Dios, con su Señor, porque ese es problema de Dios si lo levanta o si lo deja ahí caído. Quiere decir la palabra esta en Romanos 14:4. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y si a Dios le da la gana de sostenerlo en pie y de seguir usándolo, ese es asunto de Dios, porque Dios hace como Él quiere y Él conoce la intención del corazón del ser humano. Dios es grande en misericordia y es lento para la ira y no le patrocina pecado a nadie, porque el hijo que Él ama, Él corrige y castiga, porque te ama. Y al que Él tiene por hijo, dice la Biblia, al que Dios tiene por hijo, lo disciplina y lo corrige. Pablo dice que no debemos juzgar o despreciar a otros creyentes que tienen diferentes convicciones a las nuestras. Cuando juzgo a otro creyente, paso
a tener 4 cosas que más adelante vamos a estudiar en otro estudio, en otra oportunidad, si Dios permite. Si nosotros nos ponemos por juez de nuestros hermanos que caen en pecado, que fallan, que cometen errores, pasamos a otra posición que no fuimos llamados para eso. En otro estudio vamos a seguir con esta serie en otra oportunidad, en otra transmisión. Espero que no se la pierda. Mi recomendación de parte de Dios, amigo, que usted me escucha, no hay iglesia perfecta. No la busque porque no la va a encontrar nunca. Busque al perfecto que es Cristo, que nunca falló y nunca te va a fallar. Si en este momento tú permites que ese Dios perfecto entre a tu vida, te puede ayudar a hacer una oración invitando a Cristo, a ese Dios dueño de la iglesia, el que murió por la iglesia, el que lavó su iglesia con su sangre, el que viene otra vez por su iglesia, a ese Cristo, al dueño. No hablamos con los payasos, dice alguien, sino con el dueño del circo. ¿Tú sabes quién es? Nosotros, la iglesia, los creyentes no somos payasos, no me malinterpreten. Pero sí somos conscientes que somos siervos de Dios y que el dueño es uno solo. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y que a Él te invito a que tú acudas al dueño de la iglesia. Así que si quieres recibir a ese dueño de la iglesia, que también te invita a ser parte de la familia de Dios y seas salvo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que no hay nadie que sea santo, santo, santo como tú eres santo. Porque el único perfecto eres tú. Yo soy pecador y tengo muchos defectos. Y reconozco que no hay nadie perfecto, porque todos tenemos debilidades. Te pido que me perdones por estar separado de ti, por el pecado principal, número 1, del pecado de la separación que cometió desde Adán y Eva, el primer ser humano. Desde ese pecado que me tenía separado de Dios, yo te pido que me perdones, Jesús. Te acepto como mi único dueño, mi único Salvador, mi único Dios, Señor y Salvador. Entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y ayúdame a no separarme más de ti. Séllame con el Espíritu Santo y gracias por traerme a los brazos de nuestro Padre Celestial, Dios Padre Santo, Padre Celestial. Gracias, Jesús, te acepto, te recibo a ti como ese Salvador, sanador y libertador de mi alma. Y gracias por ahora hacerme parte de la familia de Dios. Gracias, Cristo, amén y amén. Que Dios me le siga bendiciendo, iglesia. Ya sabes, hermano, cuida tu iglesia.